En quinto de primaria, a través de un concurso de dibujo, descubrí que tener TDAH me daba superpoderes. No le he pasado mal por el TDAH, hasta que hace 2 años me di cuenta de que esto no era algo habitual. Ahora está muy de moda ese término, pero explícanos lo que es en concreto. ¿Qué es el TDAH, no? Existe el cerebro neurodivergente y no neurodivergente. El neurodivergente es fruto de una asincronía cerebral en el desarrollo. Si la parte emocional toma más protagonismo, se da un TDA, TDAH o autismo. No sé si lo sabes, pero yo soy ingeniero industrial. El déficit no es incapacidad, es una dificultad de orientar el foco de atención. El 35% de los CEOs del planeta tienen TDAH. Lo malo de la etiqueta es que no justifica lo que somos. Hay madres llorando todos los días, hay niños que se quedan sin amigos porque parece que son intensos con los demás. Ostras, a mí eso me emociona. Hay muchísimos profesionales que hacen su mejor esfuerzo, su mejor intención desde el prisma equivocado. Correcto. Hay un montón de personas en este mundo que tienen lo mismo que tú o tu hijo y que han hecho de eso su mayor superpoder. Y esto no es una trola. Puedes mirarlo en internet y es posible. Otro episodio de Al otro lado del dinero. Hoy tengo un invitado que me hace mucha ilusión, Daniel Antoñanza. Quiero que te presentes tú, ¿vale? Porque creo que lo vas a explicar mejor seguro que yo. ¿A qué te dedicas? ¿Qué te ha traído aquí? Cuéntanos un poco. Lo primero, gracias por la invitación. Ha sido todo muy rápido, pero creo que esas son las mejores invitaciones porque van a dar fruto a una conversación muy natural y es lo más importante. 100%. Ha sido un atropello por mi parte y gracias a ti porque, ya te digo, has reaccionado enseguida y todo sí, todo, o sea, maravilla. Genial, me voy a presentar para quien no me conozca. Mi nombre es Daniel Antoñanzas, tengo 24 años, soy de Pamplona, siempre lo digo porque me encanta mi ciudad, y tengo diagnosticado TDAH desde hace 18 años. ¿Qué es lo que pasa? Que he tenido 2 suertes muy grandes en la vida. La primera, que cuando se me diagnosticó, pues tuve la cercanía de mi familia y el apoyo como para sentirme muy arropado y, digamos, pues tener las mejores manos a mi disposición. Y luego que 2 años más tarde, cuando tenía 8 años, en quinto de primaria, a través de un concurso de dibujo, descubrí que tener TDAH me daba superpoderes. Entonces yo he sido el típico caso que durante toda mi vida no le he pasado mal por el TDAH. Hasta que hace 2 años me di cuenta de que esto no era algo habitual. Que era un problema. Que yo vivía en mi mundo y digo, ostras, y de repente me doy cuenta, y digo, ahí va. Pues venga, vamos a contar mi vida en redes sociales para dar luz a quien la necesita. Qué bueno, a ver, tu punto es buenísimo, ¿vale? Vamos a poner un poquito en contexto. Yo sé que ahora está obviamente muy de moda ese término, pero explícanos un poquito lo que es en concreto. ¿Qué es el TDAH, no? Sí, un poquito por poner en contexto quien no lo tenga claro. La primera clasificación que hay que hacer es la de los 2 tipos de cerebro que existen en el ser humano. Existe el cerebro neurodivergente y no neurodivergente. La diferencia es que el neurodivergente es fruto de una asincronía cerebral en el desarrollo. Eso quiere decir que en vez de que, vamos a llamar, las 2 partes del cerebro se desarrollen de manera síncrona, una toma más protagonismo que otra. Si la parte emocional toma más protagonismo, se da un TDA, TDAH o autismo. Si la parte racional, digamos que tiene más poderío para interpretar la información, se dan unas altas capacidades. Entonces, en el caso del TDAH afecta en torno al 2,5% de la población, ¿ok? Y dentro del TDAH hay 3 tipos. Está el TDA, que digamos que es el trastorno por déficit de atención sin la hiperactividad. Luego está el TDAH, que es con la hiperactividad cuando existe una de las 2 hiperactividades. O la cognitiva, que hay 1000 ideas por segundo en la cabeza. O la física. O la motora. Y luego está el TDAH combinado, que lo componemos la mayoría de los diagnosticados, que es cuando existe tanto la hiperactividad cognitiva y la motora a la vez. En mi caso, yo soy ese, TDAH, como digo, TDAH Pro Max. Completo. Pro Max. Bueno. ¿Y cómo es ese momento, tío? O sea, ¿tú eres consciente, eres pequeño, tus padres, colegio, cómo se produce eso? Pues mira, a ver, el hecho de que tú seas una persona inatenta no, digamos, te justifica como una persona con TDAH, porque al final una de las cosas más mierda de la etiqueta es que el diagnóstico no explica, el diagnóstico describe. Entonces tú puedes describir rasgos humanos que hace que mucha gente pueda, digamos, como identificarse con el TDAH, pero no lo es. Pero son cosas que pasan a la vez. Entonces,
Yo, claro, era una persona dispersa. En clase, dispersos niños podemos ser todos o es muy común, ¿vale? Pero sí que es verdad que en mi caso se veían destellos muy diferentes. Es decir, yo era una persona con un pensamiento dicotómico muy polar. Es decir, en momentos sociales estaba extremadamente aislado, no quería saber nada de nadie, la opinión me molestaba muchísimo, siempre estaba llorando. Y luego en casa era como el líder, por así decirlo. Era como una persona completamente distinta. Dos extremos. Claro, y de repente a nivel de energía, en clase como un terremoto, y en casa todo plano, sin energía. O de repente que tengo una idea creativa y activo el hiperfoco estando durante horas haciendo cualquier proyecto que niños de mi edad no harían. Claro, te das cuenta de que hay como unos matices que dices, ostras, aquí hay algo, ¿no? Muy diferente. Claro. Y bueno, la gota que colmó el vaso fue cuando un día mi madre hizo pasta para comer. Y sobró un poquito, ¿no? Un puñito de pasta. Y me dice mi madre, bueno, mete todo esto en un tupper y así lo comes para cenar. Y bueno, sobró un puñito pequeño y le traje un tupper así de grande. Y mi madre, ¿y no había un tupper más pequeño? Y digo, no, es que igual no entra. Y mi madre, quietos, quietos. Te explico, ¿qué pasa aquí? Claro, mi madre diciendo, ¿qué le pasa a mi hijo? Pues estuve investigando y vio que había una cosa que se llama lateralidad cruzada. Que eso significa que hay personas que igual cambiamos, digamos, como diestro para escribir, zurdo para jugar a fútbol, cambiamos todos los sentidos, ¿no? Y que eso podía tener que ver con mi forma de ser. Claro, estaba en lo cierto, pero no era por eso. Era debido a que, en este caso, la lateralidad cruzada es un mecanismo de aprendizaje que utilizó mi cerebro por aprender por imitación. ¿Por qué? Por un déficit de atención. Entonces empecé a cruzar sentidos, lo que me provocó una dificultad para entender el espacio. Obviamente con el tiempo ya ese problema ni existe porque te vas adaptando, ¿no? Pero fue un poco el origen de todo. Y cuando salió el nombre del TDAH, pues simplemente fue como, ok, mi niño es así porque a mi niño le voy a dar cariño y le voy a dar apoyo y tal. Y bueno, tuve la suerte de llevarlo bien por mi cuenta. Vale, y háblame un poco, que eso me preocupa. Bueno, no sé si lo sabes, soy padre de 5 hijos más uno en camino, o sea, casi 6. Los tengo de todas las edades, ¿vale? Y el sistema educativo no solo me preocupa mucho, sino que es una de las razones por las que estamos aquí. ¿Cómo lo afrontas en el colegio? ¿Tienes apoyo? ¿Se dan cuenta? ¿Trabajan conjuntamente con la familia? ¿Cómo es ese...? Mi experiencia no es la habitual. Yo he tenido la suerte de tener un profesorado que, aunque no se ha implicado a nivel de vamos a hacérselo fácil, lo que sí que ha hecho ha sido respetarme. Y creo que eso incluso te sirve mucho más porque puede que tú lo tengas igual de difícil que los demás compañeros, pero si sabes que el profesor te entiende, al menos tú estás tranquilo, ¿no? Entonces, por esa parte, bien. Pero sí que es verdad que hoy en día, y más con las redes sociales, con esto del TDAH que está como tan... Ostras, el TDAH, todo el mundo lo conoce, digamos como que es muy fácil señalar al culpable aunque no haya tenido la culpa en clase. Entonces, hoy en día muchos niños y muchas niñas se ven muy señalados por el profesorado, por sus compañeros, por su forma de ser, haciendo que les cueste aún mucho más prestar atención o, digamos, tener motivación para afrontar los estudios en casa. Yo, en mi experiencia personal, tomé una decisión un poco arriesgada y es que, como veía que era imposible que yo prestase atención en clase, yo decidí aplicar estrategia y en vez de atender, lo que hacía era asegurarme de copiar todo el material para poder analizarlo en casa en hiperfoco, en un espacio en donde nadie me pueda molestar. Entonces, mis profesores me hacían una pregunta, yo nunca podía responder, porque obviamente no me estaba enterando de lo que me hacían, mis compañeros igual. Pero bueno, yo era el típico que me aseguraba de copiar al de al lado lo que no había visto, preguntar al profesor, aunque no me esté enterando de lo que me esté diciendo, para tenerlo todo ordenadito, no gastar energía con el voy y vengo de la concentración, y luego en casa, en mi momento, en mi espacio, en mi lugar seguro, pues poder trabajarlo. No sé si lo sabes, pero yo soy ingeniero industrial. Yo soy un caso de TDAH, ¿no? Que por tener ese déficit de atención, digamos, no... O sea, simplemente es una... El déficit no es incapacidad. Es una dificultad de orientar el foco de atención. Entonces, si tú sabes por qué el foco se desvía, o sabes cómo producirlo en algo más específico, con unos intereses, lo que sea, al contrario. Claro, si tú haces una búsqueda en Internet, los mayores genios, bueno, el 35% de los CEOs del planeta tienen TDAH. Claro, quiero decir, en plan, lo malo de la etiqueta es que no justifica lo que somos. Estoy contigo 100%, ¿vale? Y lo he vivido como padre. Pero no sé qué opinas. Yo tengo sentimientos encontrados en el sentido de... Te comparo, por ejemplo, para mí en la sociedad americana, en el sistema educativo americano o en otros, están muy pendientes de
que el niño tenga, ya sea unas altas capacidades, ya sea cualquier vamos a llamarlo trastorno o cualquier cosa, ¿vale? Es como más personalizado y hay esos orientadores y esas personas profesionales que intentan detectar eso en edades tempranas, ¿vale? Creo que en España falta mucho de eso, mucho, ¿vale? Esa es como te digo, una opinión que tengo formada porque viajo y obviamente conozco el sistema educativo español, pero después tengo la otra de, estamos, como tú dices, en un mundo de etiquetas, ¿vale? Tu niño da 2 carreras, el niño tiene TDAH. O el niño tiene, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces entramos en ese contraste de el sistema creo que no tiene medios, tú sabrás obviamente muchísimo más y nos podrás decir, pero creo que se queda muy corto en medio para detectar eso en edades tempranas, y por otro lado está el padre o la sociedad o las redes sociales, que si el niño detectas la etiqueta, ¿vale? Te voy a dar una exclusiva para la primera, digamos, versión que tienes, la de que faltan recursos. Volvemos a la base de que el diagnóstico describe, no explica. Los profesionales se centran en subsanar los efectos visibles, haciendo que simplemente estén cortando una capa de la cebolla. Pero el origen sigue estando inestable. Siempre, no van a la causa, claro, no van al origen. Si tú a un chaval en clase le dices para de estar moviéndote, puedes conseguir que con una riña pare ese día. Pero puede que salga por otro lado, el tema de la dispersión, o que en casa esté más irritado y conteste peor. Entonces, lo que yo veo como experto en este área es que hay muchísimos profesionales que hacen su mejor esfuerzo, su mejor intención desde el prisma equivocado. Correcto. Es lo que veo, haciendo que el peso de la etiqueta que decimos incluso pese demasiado. De hecho, vuelvo al inicio. Yo me había incluso olvidado que tenía TDAH. Yo era yo mismo, ¿vale? Sabía que tenía, como mi cerebro se llamaba así por esa forma de procesar, pero el problema es que a la gente eso no le pasa. Pero párate ahí. Es como tú dices, porque ese profesional está, y yo lo comparo mucho con el sistema médico, ¿no? Que jamás se va a la raíz, te da la medicina, pero no se va a la raíz del problema. O es que, y esa es mi opinión, el sistema no tiene profesionales, digamos, adecuados para estos casos. ¿Qué te quiero decir? Ejemplo, mi profesor no tenía por qué saber de esto y ver diferentes patrones en mí, asociar, ¿vale? Entiendo que mi profesor debería haber estado apoyado en un profesional específico de la materia, ¿vale? Ese es otro dilema que comento con mis compañeros de profesión. Falta que la carrera que uno estudia para poder ejercer una profesión que va a estar en contacto con personas que pueden ser neurodivergentes, ya sea TDAH, autismo, lo que sea, incluso las altas capacidades, sí que es verdad que falta el hecho de que tengan esa información para que no nos prejuzguen por una cosa que puede que no seamos. Porque esta es otra. Tenemos una similitud con las personas con autismo, y es que somos muy rectos con las indicaciones que nos dan. Eso quiere decir que si interpretamos que somos los culpables hoy, puede que pensemos que siempre somos los culpables. Igual un día hemos recibido una riña por algo que hemos hecho con buena intención, pero nos lo hemos tomado tan literal que al final luego siempre estamos condicionados por eso, ¿no? Entonces, muchas veces si tendrían igual los profesionales esa pequeña información para saber cómo dirigirse a personas con diagnóstico, o luego dar un apoyo a la familia, o incluso poder tener la capacidad de rectificar, estaría bastante mejor. Claro, porque esa es otra parte fundamental, el otro 50% más, la familia. O sea, esos padres que muchas veces no saben. Yo siempre cuento que tenía un vecino con un niño con hiperactividad y los padres no sabían cómo abordar eso. Creo que es muy importante que se ayude a esos padres a darle herramientas, obviamente, como tú dices. Pues tú tiendes a siéntate o a como tú dices, a cortar con la medicina algo que no estás yendo al origen. Y creo que en eso también falta mucho apoyo para los padres. Claro, no sé si lo sabías, pero solo el 15% de la terapia psicológica está basada en la técnica psicológica. El otro 85% lo componen el efecto placebo,
el entorno, es decir, la familia, y la conexión con el profesional. Y muchas veces la gente tiende a ir, no, el 15%, el mejor, tiene que ser el mejor. No, igual lo que necesitas es una persona que conecte con tu hijo o contigo como familia. Con tu familia. Y luego, aparte, es lo que te digo, ¿no? Lo malo del TDAH y de una neurodivergencia es que a nosotros, bueno, a los padres, nos hace actuar de manera muy evidente. Es decir, si tú ves una hiperactividad y eso te irrita, lo que debes de hacer es cortarlo, ¿no? Porque entiendes que está mal. Claro, si tú vas siempre a lo evidente, te estás olvidando del origen. Y eso constantemente provoca un montón de bucles. Mira, yo, por ejemplo, en el trabajo que yo hago en las asesorías con familias, que es, yo hago a empresarios y a familias. Lo separo porque en familias no se necesita una información tan demasiado técnica, sino más unificar un grupo. Y en empresarios sí que, pues digamos, empresarios que pueden tener éxito y aún así sienten que falta algo, ¿no? Pues por ahí va. Pero en familias, por ejemplo, hay una cosa que se llama lenguajes del amor y que hace, digamos, el lenguaje del amor de una persona es la forma que tú tienes de entender que te sientes aprobado por una tercera entidad. Y esto, aunque suene un poco lioso, es el motivo con el que el cerebro con TDAH se inestabiliza más rápido a nivel emocional. Si hemos dicho que comprendemos todo a través de las emociones y hay algo que podemos definir y acotar, que es lo que hace que todo se inestabilice, podemos aprender a entender al hijo y a comunicarnos con él para apoyarle al máximo o que él se sienta seguro. Eso hizo mi madre muy bien sin saberlo. Sin saberlo. Y hoy en día es lo que el origen, ¿no? A lo que hay que ir. Porque eso, al final, si una persona, un niño, vamos a hablar de niños es más fácil, ¿no? Un niño siente seguridad por lo que hace, dudará menos. Si duda menos, sobrepiensa menos. Si sobrepiensa menos, procrastina menos. Si procrastina menos, es menos impulsivo. Y entonces es más probable que atienda más. 100%. Y le estás dando esa seguridad que no siente cuando le ponen una etiqueta o cuando le dicen en el colegio, siéntate. Ahí está. Vale. Oye, tú, en el sentido, haces ese proceso, ¿cuándo, o siempre lo has tenido claro, cuándo empiezas a querer ayudar a los demás, a lo que tú has pasado y lo que has sentido, transmitírselo a la familia, ayudar a otras personas? ¿Cómo es ese proceso? Las personas con TDAH somos muy nobles y esto es debido a que muchas veces nos hemos sentido señalados y hemos sentido como unas emociones muy de tristeza, inseguridad, incluso empatía por la persona que lo está pasando mal, ¿no? Entonces, vale que yo no haya pasado mal, ¿no? El TDAH durante toda mi vida, pero sí que es verdad que cuando de repente me doy cuenta de que hay madres llorando todos los días, de que hay niños que se quedan sin amigos porque parece que son intensos con los demás, de que hay familias que se separan porque no saben cómo gestionar la educación de sus hijos, ostras, a mí eso me emociona. Emocionar en el sentido de que hay algo por dentro de mí que me hace pensar que es muy injusto. Y digo, ostras, si yo he tenido la capacidad de ser lo suficientemente consciente como para poder llevarlo bien, ¿por qué no iba a contar esto a los demás para poder ayudarles o darles un poquito de luz? Y más cuando me doy cuenta de que la información puede llegar a ser muy compleja. Incluso puedes necesitar un perfil joven como yo que pueda ser de enlace o ser ese hermano mayor, ¿no? Que pueda entender a ambas partes. Trabaja a tierra, que no sea... Claro, que no utilice tecnicismos. Yo me acuerdo de mis primeros vídeos y decía, tener TDAH es como comer uvas. Claro, porque no te pasa que se te olvida lavarlas siempre y luego te cuestionas si te vas a poner enfermo. Y es que las personas con TDAH nos ponemos todo el rato pensando en lo que puede pasar y no vivimos el momento presente. ¿Te das cuenta, no? Entonces, creo que haciendo esas mezclas de cercanía con profesionalidad, creo que eso es lo que ha dado a la gente tanto esperanza como la ayuda a entender un poco todo bien. Porque al final yo siempre digo, ¿no? El TDAH es una forma de ser, claro que está condicionado por un proceso biológico, pero es una forma de ser, ¿no? Que vivir en los extremos de la vida. Ser el famoso Ferrari con frenos de bicicleta. Pero, claro, vuelvo a repetir, una búsqueda en Internet te hace ver la cantidad de gente con TDAH con éxito que existe. ¿Por qué no puede ser el siguiente tu hijo? No, muchísimas. Y no sé, como te digo, ahora me das tu luz, pero creo, obviamente que hay más información, ¿no? Pero creo que cada día hay más casos, o sea, que está en auge todos estos, coño, no me sale la palabra. La neurodivergencia, ¿no? Por ejemplo. Eso, ¿vale? Lo que yo quiero abrir un melón contigo porque a mí personalmente estoy muy metido en todo el tema de nutrición, con mis hijos intento darle ese estilo de vida saludable y demás y siempre me hago esa pregunta. ¿Hay parte de esos trastornos que su origen
¿Es nutricional? Sí, no. ¿Cómo ves eso? Vale, te comento. Obviamente, cuando tú tienes un coche, le tienes que hacer un buen mantenimiento para que ese coche rinda bien, ¿no? Al máximo, ¿no? Ponle un deportivo, pues no es lo mismo que le eches gasolina 95 que 98, ¿vale? Pues en las personas es lo mismo. Depende de tu nutrición, tus hábitos, pues obviamente tú vas a poder hacer un mejor uso de tu energía o no, o tendrás más disponibilidad de concentración para una tarea o no. Claro, eso puede entenderse como que puede ser un origen del TDAH. No tengo una evidencia científica, pero sí que puedo entender que una persona con TDAH que lleva una mochila más pesada descuide más áreas de su vida. Entonces es muy común que muchas personas con TDAH tengan mucho descuido con el tema de la alimentación, con el tema de los vicios. Yo tuve, de hecho, hace unas semanas confrontación en redes porque decía, y además yo siempre suelo poner ejemplos reales, no me gusta sentar cátedra, ¿no? Cosas que yo he vivido, que a mí me funcionan y que me han pasado. Y es verdad que para mi padre pues era vital por las mañanas que yo fuera al colegio no solo desayunado, sino con mi zumo de naranja natural, con mis cereales, para que fuera... mi padre me daba ese desayuno y sentía que estaba haciendo lo mejor posible para su hijo, ¿vale? Yo creo que hoy hay ya muchísimos estudios y evidencia de que un zumo de naranja procesado, cereales, verdaderamente lo que estás haciendo en el niño es generarle desde temprano una dopamina brutal, que después a su vez decimos en el colegio, es que el niño no para, es hiperactivo, ¿vale? Entonces decía un poco eso, que obviamente ahora tendemos a etiquetar, ¿vale? Y a no ver las causas, pero que muchas veces esa hiperactividad o esos problemas del niño están muy asociados a esos hábitos que tenemos alimenticios. Te diría que puede que estén asociados, pero que no son origen. Yo no me atrevería a decir que eso es un origen. Causa-efecto. No te diría que es por eso. Lo que sí que te puedo decir, mira, te voy a abrir otro melón. Hemos hablado de la alimentación, que puede tener algo que ver o no. Yo he dicho que no, pero bueno, también entiendo que pueda ser el caso. Hay mucha gente que en momentos de su vida sufre traumas muy grandes. Un trauma también inestabiliza a nivel emocional a una persona, haciendo que tome decisiones en función a un trauma, no en base a las nuevas oportunidades. Eso sí que se puede parecer a un TDAH. Porque tú puedes tomar un montón de actos impulsivos, tener un montón de sobrepensamiento, tener un montón de pensamientos creativos en momentos que no tocan, dispersión. Se parece a un TDAH. Ahora bien, recuerdo que el TDAH es por un origen biológico y los traumas son adquiridos en función a cómo vives. Pero claro, también se puede llegar a entender, porque te quería hablar de que hay un montón de falso diagnóstico en el TDAH. Ahí va. Hay un montón de gente que no tiene TDAH, pero que ha presentado episodios traumáticos tan intensos que puede que desarrolle una sintomatología parecida al TDAH. Porque claro, de nuevo el diagnóstico que hace no explica, describe. Y si tú describes los mismos rasgos que una persona neurodivergente, puede que te equivoques. Yeah. Ojo, que también te digo una cosa, los diagnósticos están evolucionando, los profesionales, esto sí que es verdad, cada vez tienen más acreditaciones y más titulaciones para poder hacerlo muy bien, cuantos más casos más ven, pero es que es verdad que se puede colar alguno y puede dar lugar a una confusión o que el profesional tenga que dar todo de sí para poder entender bien el caso. De hecho, es mucho más fácil diagnosticar a niños, no por debajo de 6 años, porque se pueden confundir con niños, Yeah. que adultos. Un adulto ha rodado muchísimo en su vida. Sí que es verdad que lo que más yo me encuentro en sesiones es cuando me vienen los padres pidiendo ayuda por los hijos y de repente los padres encuentran su diagnóstico. ¿Por qué? Porque como son parecidos a sus hijos de pequeños, ahí dicen, vale, entonces ahí se puede juntar lo que es la evidencia a nivel de lo que te pueden diagnosticar con un contraste a nivel social que ves a tu hijo que lo tiene. Porque de hecho el TDAH es el trastorno mental que más hereda, con un 70-75% de herencia. Entonces, ¿te encuentras muchos padres que antiguamente eran niños en un rebortillo y que tela, ¿no? Y claro, esta es otra. Los profesionales, bueno, mejor dicho, las familias, ¿qué suelen hacer para ayudar a sus hijos? Lo mandan a profesionales. Yo les niego a todos y les digo, yo no voy a ayudar a tu hijo si no te ayudo a ti. A ti, claro, porque al final el problema está en casa. Y el padre no es que necesita ayuda, el padre necesita entender qué es lo que pasa y puede que se entienda en el camino. Entonces, en torno al 50% de las familias que hoy ayudo, o más, igual el 70%, lo mismo que el carácter hereditario, en esas mismas sesiones ellos se dan cuenta de la neurodivergencia. Y luego hay dos casos. Yo siempre les digo, no hace falta diagnosticarte.
para saber si tienes TDAH. En el sentido de que, ostras, tú ya tienes tu vida, tu trabajo, tu todo. Y yo digo, mira, si no te pesan las dudas, simplemente quédate con que puede que te parezcas más a tu hijo de lo que crees. Si te pesan las dudas y no puedes vivir, que no suele ser el caso, venga, vale, haz el diagnóstico. Pero simplemente pues, es como una especie de amor propio el hecho de entender un poquito mejor cómo has podido ser en el pasado. No, es 100%. Y que si tú lo entiendes mejor, entiendo herramientas vas a aplicar con tu hijo y mejor vas a actuar totalmente. Oye, a esos padres, ¿tú qué les dices o cuáles son los primeros indicios o red flags que pueden ver en un niño para...? Vale, lo primero, tengo que entender el perfil de la persona a la que le vamos a ayudar, sobre todo, en este caso su hijo, ¿no? Yo aquí hago un barrido de preguntas para saber si su hijo puede presentar alguna comorbilidad, en el sentido de, por ejemplo, igual, yo siempre pregunto, ¿y en el diagnóstico te dijeron algo de la dislexia, algo de rasgos autistas o unas altas capacidades? Y en función a eso que me dicen, pues yo voy viendo pues cómo, en este caso el hijo, gestiona la energía, la concentración y la motivación. Entonces, en función de eso, pues yo lo que hago es entender cómo contarle todo lo demás, ¿me entiendes? Porque si, por ejemplo, me viene un chaval que le encantan las matemáticas, pues todos los ejemplos se lo diré con matemáticas. O si no le gusta la escuela, se lo diré con el deporte que él hace. Entonces, lo utilizo esas primeras preguntas para conocer un poco el caso y también poder acercarle cualquier explicación. Hablo con los padres lo mismo y entonces la primera cosa que trabajamos es encontrar el origen de la inestabilidad. Es decir, ¿qué es lo que a ese chaval o esa chavala o a ese adulto o a esa adulta, quien sea, le inestabiliza? Cuando encuentro eso, lo que hacemos es adoptamos un lenguaje para entender todo lo de fuera de una manera que no le inestabilice. Entonces, si no te inestabiliza, te es mucho más fácil luego poder hacer foco, poder regularte, etc. Y entonces ya al final de todo es cuando trabajamos todos los rasgos visibles, que son lo de la dispersión, técnicas de estudio, puntualidad, el tema de la impulsividad, etc. O sea, hago un trabajo desde dentro hacia afuera. ¿Y cómo lo casas con colegio? O sea, entiendo que necesitáis un 360, o sea, que todos estén o no. No, porque yo estoy en contra, no es que esté mal, estoy en contra de tener que cambiar el entorno para que la persona esté bien. Yo prefiero lo difícil. ¿Cómo puedo hacer que la persona sea totalmente independiente al exterior? ¿Por qué lo hago así? Porque es el peor de los casos. En el mejor de los casos, tú tendrás un entorno que se pueda adaptar o te pueda comprender y será mucho más fácil. Sí, pero ¿por qué lo hacemos? No te lo va a poner fácil. Porque el entorno también varía muchísimo. ¿Quién no te dice que el profesor que tiene ahora tu hijo te vaya a cambiar el año que viene? O tengas 6 este semestre porque tienes un montón de asignaturas. Entonces, no todos se van a adaptar o no todos van a tener el mismo día. Entonces, yo prefiero guardar las distancias y decir cómo tú puedes interpretar cualquier información del exterior de modo que no te inestabilice tanto. Si tú consigues eso, tú tienes mucha más capacidad para poder gestionarte. Y es lo que he hecho yo durante toda mi vida. Yo siempre he sido muy independiente del exterior, o todo lo que me ha venido del exterior lo he filtrado de una manera que me ha hecho entender cómo tenía que reaccionar para no sufrir. Pero no has cambiado el exterior. No, es que no merece la pena. Porque razón. hay mucha gente, muchos compañeros de sector que empiezan, no, hay que medidas para las adaptaciones. Sí, está muy bien, se puede pelear, perfecto, pero que no sea todo tu esfuerzo ahí. Porque puede que no lo consigas o puede que no depende de ti, que es lo más, digamos, que propenso que puede pasar. De hecho, es lo que tú has dicho. Viene, por mucho que tú lo intentes, al curso siguiente viene otro profesor con otro y se carga todo. Yo creo que lo más lógico es hacer, digamos, un combo. Es decir, yo también en mis vídeos en redes sociales también digo, oye, tío, el tema de las adaptaciones es necesario, tío. O sea, no fastidies, el chaval lo está pasando mal, no le penalices en exceso cuando tiene una dificultad añadida. Sí, bien, se menciona. Pero luego también asegúrate de llevarlo hacia un punto de independencia. No podemos depender todo el rato del exterior. Oye, lo has tocado antes. ¿Está relacionado altas capacidades con eso? O sea, te quiero decir... En torno al 10-15% de las personas con autismo y TDAH es probable que desarrollen unas altas capacidades. Te voy a explicar. Al final, tu forma de procesar la información pueden ser tus gafas para ver el mundo. Si esas gafas te ayudan a ver el mundo con tus patrones y tu claridad, y de una manera que tú lo entiendes y te sabes gestionar muy bien, eso se llama altas capacidades. De hecho, yo que he estado hablando con un montón de profesionales estos años, todos me han afirmado que en mi caso mi TDAH se ha traducido en unas altas capacidades. Pero que hay que entender una cosa. Hay dos tipos de altas capacidades. Está la alta capacidad por coeficiente intelectual superior a 130 y luego está la alta capacidad debido a una neurodivergencia. En este segundo caso es la mía. La primera se diagnostica pues con sus escalas de CI, con su procesamiento lógico rápido, fácil, bien, sencillo, se ve la brillantez en las notas, con poco esfuerzo. Bien, esa es la fácil. Pero la otra es muy difícil de diagnosticar. De hecho, en muchos casos no se hace. Y te voy a decir cómo se ve.
Imagínate que digamos, en las pruebas de las altas capacidades hay una serie de parámetros que indican tu aptitud ante las pruebas. Imagínate que van del 0 al 100. Tú puedes tener, imagínate que hay 5 pruebas, igual tienes en 3, 95 y en 2 tienes 30. Haces la media y te da una media de 70. Y para las altas capacidades tienes que llegar a 85. Me lo invento. Realmente. Pero si tienes casi un 100 en 3, claro, pero es que el déficit de atención puede que te haga dispersión en las pruebas de memorizar, en la rapidez de respuesta, pero a nivel emocional, correlaciones una historia con tantos sentidos que seas capaz de explicarla con mucha capacidad. Entonces, ¿se dice que es alta capacidad? Claro, entre expertos sí, pero a nivel de diagnóstico es complicado. Claro. Por ejemplo, Elon Musk, que hemos hablado antes, ese tío de altas capacidades a nivel coeficiente intelectual superior a 130, igual tiene pocas, pero es que su intuición para hacer cosas, su capacidad de darse espacios, de gestionarse, o cualquier, digamos... Cosas que no son medibles, claro, te entiendo. Claro. No son medibles por la forma en la que están, digamos, hechas esas pruebas. Llevas razón. Oye, centrándonos en eso, los niños y la familia, ¿qué crees tú cómo mejorarías ese diagnóstico o ese primer hito de decir, oye, a mi hijo le pasa algo, ¿cómo podemos afrontarlo? ¿Cómo mejorarías tú eso? ¿Te refieres a cómo mejoraría en el momento que tienes la duda tú como padre? Eso es, yo tengo amigos de que están siempre en la duda de mi hijo es un tormento o verdaderamente tiene un problema, ¿sabes? Y la sociedad o las redes quieren ponerle una etiqueta, pero realmente después ven patrones que no son para llevarlo a un profesional. Entonces tiene mucho, y lo noto en mi entorno, la duda de oye, la sociedad me está diciendo que es una cosa, pero realmente yo cuando eras chico, volvemos a lo mismo, hacía lo mismo y no me he criado normal, ¿vale? Entonces creo que ahí hay un punto muy que podemos ayudar a los padres de decir, oye, esto puede ser normal, pero esto te ayudaría a quitarte esa duda, ya no solo por tu bien, por el bien del niño, que entiendo que mientras antes lo diagnostiques, mejor. ¿Puedo pedir lo que sea? Lo que sea. Voy a hacer un disclaimer en este vídeo y es todo lo que voy a decir a continuación no es real. Es simplemente una suposición que yo, hablando con profesionales del sector, decimos, esto sería increíble, pero es muy complicado que se dé ahora mismo, por lo menos en el corto plazo, ¿vale? Esto hago un disclaimer por si acaso alguien me está escuchando. Mira, te voy a dar 2 opciones. La primera sería que el diagnóstico esté como casi obligatorio en todos los centros. Imagínate que tú, llegado a una edad 6-7 años, a todos los alumnos se les hacen los diagnósticos de posibles neurodivergencias, los que existen hoy en día. Claro, a nivel de implementación de profesionales es muy complicado. Os he dicho, puedo pedir lo que sea. A nivel de tiempo es complicado y a nivel de recursos por el centro es complicado. Lo sé, pero he dicho que puedo pedir lo que sea. Eso mejoraría mucho. Ahora te voy a dar una solución más sencilla, pero que de nuevo también está muy lejos porque se tiene que poner de acuerdo muchísima gente. Y es, yo eliminaría todos los diagnósticos actuales que hay de neurodivergencias y haría uno solo común que te dijese si tu cerebro es neurodivergente o no neurodivergente. Y ahora ya después... Y en base a eso, cuando te da el sí de la neurodivergencia, que te saque tus rasgos neurodivergentes. ¿Por qué? Porque tú piensas que el TDAH, el autismo, la dislexia, las altas capacidades, la discalculia, todos tienen rasgos en común y también tienen rasgos propios, pero tienen rasgos en común. Entonces, imagínate que tú puedes ver una lista de tus características y decir, vale, tiene una mayoría con un TDAH algún rasgo TEA y mira, tengo altas capacidades aquí porque me lo demuestra la prueba. Y tendrías un perfil completo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque antes te he hablado de la palabra comorbilidad. Comorbilidad es cuando existen más de una neurodivergencia al mismo tiempo. Claro, ¿eso se puede diagnosticar? Sí, pero también depende si el profesional es bueno o no, o si se hacen las 2 pruebas o no. Entonces, hay mucha gente que se queda con la duda de, pero yo también me siento identificado con lo otro. De esta forma, dicho esto. Eso es, tendrías más facilidad para entender cómo eres tú. Y ya no hablaríamos incluso de perfil neurodivergente, estaremos hablando de características neurodivergentes. O mejor dicho, qué características humanas están llevadas a un extremo debido a un motivo biológico. Yeah.
¿Por qué no se hace eso? O sea, te quiero decir... Mira, se me escapa, te voy a ser honesto, soy muy honesto. A mí se me escapa esto. De hecho, yo digamos que estoy como más como en la trinchera, ¿no? En el contacto con las personas que necesitan esa primera información en torno a lo que hay ahora. Pero yo creo que es porque se tiene que poner de acuerdo muchísima gente. Mira, todo se recoge según el DSM-5 en España, es como el manual de diagnósticos, y también a nivel más mundial, el CIE 11. El CIE 11 es como un manual donde se recoge toda la información científica, en este caso del CIE 11 apartado 6A05, es el TDAH, y creo que es del 6A00 al 6AZ, no sé si lo he dicho, me da igual. Están todos los trastornos mentales, ¿vale? Entonces, claro, para que se dé una actualización en ese manual, es que se tiene que poner de acuerdo muchísima gente. Y luego, aparte, piensa que yo te he dicho lo de, oye, me encantaría que se haga una prueba. Claro, pero puede que haya gente que haga pruebas de autismo y diga, no, pero es que son muy diferentes. Claro, igual son pruebas demasiado extensas, demasiado complicadas, incompatibles. Es que ahí hay cosas que desconocemos. Yo he dicho, puedo pedir lo que sea, y es lo que hemos hablado. Bueno, sí, nos perdemos como siempre en burocracia y en muchos temas que se nos escapan, pero sí, la verdad es que cada vez hay más casos y cada vez creo que tenemos que poner herramientas porque no sé si antes lo has dicho, el porcentaje creo que está creciendo muchísimo en los colegios de niños que al final, pues bueno, necesitan ese diagnóstico temprano. Oye, se nos ha volado, pero cuéntame en qué proyectos estás metido, cómo estás desarrollando esa parte tuya profesional. Te cuento un poco. Yo me quiero diferenciar un poco de lo que es la terapia habitual, en que pues lo que yo he creado ha sido como una especie de paquete, digamos, acotado, en donde a través de la cantidad de personas que han pasado conmigo y las pruebas y errores que hemos hecho, he encontrado como la forma en la que una persona con TDAH es capaz de disponer de todos los recursos, el acompañamiento y sobre todo el asesoramiento al conjunto, ¿no? A la familia que hemos dicho, para que obtengas los resultados con un porcentaje mayor de lo habitual, ¿no? Entonces, es lo que más me ha funcionado. Llevo solo 2 añitos, pero es que la cantidad de gente que ha pasado por mí y ha tenido un cambio radical con solo 3 sesiones es brutal. ¿Y por qué 3 sesiones? Te explico. Yo soy ingeniero. Me gusta ser muy eficiente y te voy a decir una cosa. La información que necesitas saber para llevar bien el TDAH es muy escasa, es muy simple. Lo único que necesitas es un clic de qué tipo de comportamientos inconscientes estás repitiendo. Porque los comportamientos inconscientes obedecen a 2 tipos de reacciones. La motivación o acercamiento hacia algo que te atrae o la huida de algo que no quieres afrontar. Entonces, todos los rasgos que ves desde fuera son por un acercamiento o por una huida. Entonces, si tú me estás diciendo cómo mi hijo puede dejar de ser impulsivo, eso es un mecanismo de huida. Pero da igual, me dices 10 cosas que quieres mejorar, siempre va a haber un saco de huida, un saco de motivación. Lo único que tienes que hacer es encontrar la cosa que te inestabiliza y que te hace huir y la cosa que te inestabiliza y te hace moverte. Ya. Bueno, pues a ver, me parece un tema apasionante. Creo que estás haciendo una labor brutal. Y para cerrar, ¿qué le podemos recomendar a esas familias que se han visto, oye, pues identificadas y obviamente dejaremos tus datos para que puedan contactar, pero ¿qué mensajes le puedes dar? O a esas familias que están, como me has dicho antes, pues bueno, tienen un problema para ellos en casa y no saben bien cómo abordarlo. ¿Qué le podemos decir para tener? Si me permites, José, voy a mirar la cámara y voy a dar un mensaje final. Me encanta hacer la cámara porque creo que es la manera con la que más puedo conectar con la persona que está viendo este vídeo. Te voy a decir una cosa. Puede que este podcast te haya resonado muchísimo porque encaja mucho con una situación con la que estás viviendo y lo más probable es que lo estés viendo desde un punto de vista negativo porque no es fácil. De hecho, al TDAH se le conoce como al lenguaje invisible y es que existen ciertos rasgos que nos, digamos, condicionan y que nos hacen reaccionar de manera inconsciente y constante, haciendo que probablemente tu esfuerzo a veces no surta efecto. Entonces, es muy común que este tema pueda parecer difícil para ti. Puede que lo estás pasando mal y sé que estás haciendo el mejor de tus esfuerzos. Yo voy a ir por otro camino. Me gustaría que lo veas con otros ojos. Porque hay un montón de personas en este mundo que tienen lo mismo que tú o tu hijo y que han hecho de eso su mayor superpoder. Y esto no es una trola. Puedes mirarlo en internet y es posible. Entonces, el mensaje que quiero darte es de paciencia, de calma y de esperanza. Porque es verdad, si tú lo coges con ilusión, si aprendes a
cómo funciona tu cerebro, digamos, te das una oportunidad, 2 o 3, digamos que estás mucho más cerca de entender y ponerte las gafas que te hagan ver el mundo que de seguir sufriendo por una etiqueta que incluso no te define. Tú eres tú, ya has venido a este mundo a hacer cosas grandes y no grandes como entiendes que tienen que ser las cosas, grandes sean para ti y a tu manera. Entonces, disfruta de este proceso, dedícate tiempo a conocerte y sobre todo, ponle mucha pasión a lo que haces. Porque ser neurodivergente en este mundo también tiene muchas ventajas y es lo que te quiero demostrar. No puedo añadir ni una coma, Dani. 1000 millones de gracias, tío. Ha sido un enorme placer y gracias sobre todo por ayudar a muchos padres que sé que tengo en mi entorno que no lo pasan bien y le hacen la vida seguro más fácil, no solo al niño, sino a su entorno, y eso es de admirar. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Bueno, hasta el siguiente capítulo. Un saludo a todos y dejaremos en la descripción para que si queréis poneros en contacto con Dani, tengáis abajo todo con respecto a él, ¿vale? Un abrazo.